En 2006 se estrenó el solo-documental The Exodus Decoded. Su director fue Szymon Jakubowicz y la producción estuvo a cargo del cineasta James Cameron. The Exodus Decoded es un documental pseudocientífico y engañoso en el cual Szymon Jakubowicz busca reinterpretar la narrativa bíblica del éxodo de los israelitas de Egipto. A lo largo de la película, Jakubowicz finge utilizar evidencia arqueológica, científica y geográfica para presentar una fantasía en lugar de una hipótesis alternativa, a pesar de lo que afirma sobre los eventos que rodean la salida de los israelitas de Egipto, incluyendo la ubicación del monte Sinaí y la identidad del faraón en la historia. El aparente documental argumenta que el éxodo ocurrió en una escala más pequeña de lo que se describe en la Biblia, identificando a los israelitas con los Ixos, y sugiere que las plagas, según lo describe el relato bíblico, pueden haber sido causadas por desastres naturales. Además sugiere que el monte Sinaí no está en la península del Sinaí, como comúnmente se creía, sino en Arabia Saudita. Jakubowicz no es arqueólogo, por lo que etiquetó su actividad pseudocientífica como Investigative Archaeology o Arqueología de Investigación en español. Suena muy científico, pero en realidad es una mezcla de palabras que no tienen significado en el mundo académico en general y mucho menos en la arqueología. Se trata una vez más de una intromisión de alguien no calificado en una profesión científica que no domina. Su aparente metodología no solo carece de base científica, sino que es corrupta y tramposa. Este no fue el único documental en el que jugó a ser arqueólogo en relación con temas bíblicos. Yo me pregunto cuál fue el propósito de crear este mal llamado documental. Dudo que fuera a buscar la verdad histórica. Presentar un producto como este, con el objetivo de crear controversia, solo puede tener como fin ganar dinero. Aquí hay mucho que analizar. Prácticamente a cada afirmación que hace se le puede hacer una réplica contundente. Ese será mi propósito para un futuro vídeo al cual quiero volver a dedicar tiempo a la postproducción. Pero como adelanto, vamos a ver hoy un ejemplo de la deshonestidad intelectual de este periodista y su cómplice James Cameron. Así que vamos a ver un primer fragmento de lo que me niego a llamar documental y a continuación lo comentaremos. In the original Hebrew, the Bible calls the Israelites God's people, or Amo Israel. If we write about our dates, there should be hard archaeological evidence for the arrival of these Amo around 1700 BCE. Kilometers south of Avaris is the tomb at Beni Hassan. It dates to 1700 BCE. Because no one has looked for evidence of the Exodus in this period, the tomb has never been linked to the biblical story. And yet, there is a perfectly preserved wall painting here that records an ancient migration into Egypt from the area of modern Israel. As in the Bible, the scene involves bearded Semites riding donkeys and bringing their families and flocks into Egypt. Like the biblical Israelites, they are wearing multicolored tunics. The hieroglyphic inscription on this wall calls these people the Amo, God's people. Bien, aquí Szymon Jakubowicz nos habla de la tumba en la localidad de Beni Hassan y en concreto de la tumba de Khnumhotep II. Khnumhotep no era un faraón sino un nomarca, es decir, un funcionario a cargo de una gestión local. En esa tumba se encuentra una decoración en forma de representación artística que muestra una caravana de semitas junto con el texto que acompaña a esta representación. Jakubowicz pretende ver aquí un paralelismo con el relato bíblico y por lo tanto sería una prueba de la estancia de los israelitas en Egipto. Y para hacer encajar el relato con el hallazgo arqueológico recurre a la mentira, o mejor dicho, a varias mentiras en cuestión de un minuto cronometrado.
Es curioso que en defensa de la Biblia alguien tenga la necesidad de recurrir a la mentira. ¿Y cuáles son esas mentiras? Pues bueno, antes de nada, la fuente académica que consultaremos a continuación y que iré superponiendo en el vídeo es la siguiente. The Amu of Shu in the Tomb of Kunhotep II et Beni Hassan, de Yanis Kamrin, de la revista Journal of Ancient Egyptian Interconnections. La primera mentira es la datación que le da a la tumba. Dice it dates to 1700 BC, es decir, del 1700 de antes de la era común. Pero resulta que Kunhotep II fue funcionario bajo el reinado de Senusert II, que data del 1897 al 1878. Por lo tanto, alrededor de casi 2 siglos antes del 1700 en el que Jakobovitsy pretende datar la tumba. La segunda mentira o media verdad la comete cuando traduce el texto egipcio. Según él, el texto describe a este grupo de personas como Amo, pueblo, Amo, God's people, es decir, Amo significa pueblo en egipcio, el pueblo de Dios, haciendo una conexión con el texto bíblico donde, según Jakobovitsy, a Israel en el hebreo bíblico se les nombra como God's people o Amo Israel. Ahí en todo caso sería el pueblo de Israel y no el pueblo de Dios. Pero ¿qué dice realmente la inscripción egipcia? Efectivamente se menciona la palabra Amu, que quiere decir pueblo. Se considera que esta palabra se trata de un préstamo de las lenguas semitas por parte de los egipcios para designar precisamente a esos pueblos de origen semita. Pero el texto no dice pueblo de Dios, lo que pretende insinuar Jakobovitsy, sino a Amo de Shu, pueblo de Shu. ¿Y quiénes eran ese Amo pueblo de Shu? ¿O dónde estaba situado Shu? Pues bien, ahí hay debate. Se ha propuesto Moab, se ha propuesto el norte del Sinaí, o incluso que esté relacionado con los amorreos, un pueblo contra el que guerreó Josué. Por lo tanto, Jakobovitsy se inventa la fecha de la tumba y medio se inventa lo que dice la inscripción. Y al parecer se pega un tiro en el pie, porque parece ser que ese pueblo incluso podría ser un pueblo que en el texto bíblico es señalado como enemigo de Israel. En sí, el conjunto de la tumba, con todas sus representaciones gráficas y la colección de textos que acompañan a las representaciones artísticas en esta tumba, nos da a entender qué es lo que hace un grupo de asiáticos precisamente en esta tumba de este funcionario, y tiene que ver con el culto mortuario, que al Dios de Israel no le hubiese agradado seguramente. Pero esos detalles los dejaremos para el vídeo donde refutaremos cada una de las falsas y tendenciosas afirmaciones que se hacen en ese pseudo documental. Acordaos, quienes aún no lo habéis hecho, que os suscribáis a mi canal YouTube Dragon 666. Allí tendréis muchísima más información que lo que puedo aportar en TikTok. Y a vosotros no os cuesta nada la suscripción y a mí me ayudáis con la monetización.